Gobernador del estado de Sonora, a su distinguida esposa, al diputado Gurmaro Pacheco, presidente del Congreso del Estado, al magistrado Max Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al licenciado Javier Gándara Magaña, presidente municipal de Hermosillo, a quien le agradezco sus palabras y su hospitalidad, a quienes han hecho uso de la palabra, desde luego, tanto a Óscar Cuellar como a Luis Felipe Seltner, a nombre de los empresarios de Sonora. A todos ustedes, amigas y amigos empresarios sonorenses, muy buenos días nuevamente. En primer lugar, reitero, me llena de satisfacción el estar en Sonora nuevamente y sobre todo el poder tener este encuentro con ustedes que representan desde luego a esa parte activa, trabajadora, responsable, fuerte, echada para adelante, que ha hecho de Sonora un estado que avanza a pesar de las dificultades, un estado que se coloca en la ruta del progreso y cuya participación en la vida pública pues es determinante. Como ya se ha dicho aquí por parte del secretario de Economía, Bruno Ferrari, la encomienda muy clara que tiene no solo la Secretaría de Economía, sino todo el gabinete económico del gobierno federal, es orientar en sus tareas prioritarias la actividad económica del país hacia la competitividad. El eje sostenido por mi gobierno, uno de los 5 ejes que nos hemos puesto, además de Estado de Derecho y seguridad pública, igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental y democracia efectiva, es precisamente hacer de nuestra economía, la de Sonora y la de todo el país, una economía competitiva que sea capaz de generar los empleos que necesitamos. Así que nuestro objetivo es ese, darle un impulso renovado a la estrategia de competitividad, que es la única posibilidad en una economía global de permitirnos la generación de empleos. Había dejado mi libreta junto con estas notas, le voy a pedir que me la dé, por favor, ¿no? Entre esas actividades precisamente están algunas de las que ustedes me han planteado y con mucho gusto les voy a responder lo más rápidamente posible. Una es precisamente lo que tiene que ver con el tráfico sobre esta columna vertebral del Pacífico, que es la carretera federal que va a la frontera y que cruza de sur a norte, de norte a sur, el estado de Sonora. Efectivamente, amigas y amigos, había detectado desde el inicio del gobierno que uno de los cuellos de botella, bien intencionados desde luego, pero uno de los cuellos de botella al fin, que se presentan para nuestro comercio interno y para nuestro comercio exterior, es precisamente las acciones que en materia de seguridad deben realizarse para evitar precisamente el tráfico de mercancía ilegal, trátese de armas, de drogas, de personas, y de otros elementos de ilegalidad. Aprovecho además para, a través del general Marco Antonio Covarrubias, comandante de la Cuarta Zona, transmitirle un saludo muy afectuoso, cordial, a todos los soldados, elementos de tropa, oficiales, jefes y generales ubicados en este estado de Sonora, por el enorme trabajo que vienen realizando. Pero decía, una de las cosas que habíamos visto es precisamente que el tiempo que llevaba manualmente revisar la mercancía que cruza por el estado de Sonora se había convertido en uno de los grandes obstáculos a la competitividad del comercio. Incluso era un trabajo que representaba un enorme esfuerzo para el propio soldado, que tenía que, a muy altas temperaturas, por cierto, en la carretera, bajar la mercancía, revisar el tráiler, volverla a subir, y que era un esquema en que se estaba generando pues una serie de afectaciones en muchos sentidos. Ese fue el objetivo que nos planteamos para construir y dotarle de la más alta tecnología precisamente a el nuevo Precos que establecimos precisamente en Benjamín Gil, y para mí es muy importante lo que a mí me mencionan, que es la insuficiencia que ahora representa esta instalación. Es cierto, la verdad es que el flujo carretero calculado para las instalaciones del Precos resultó notablemente rebasado, porque en la medida en que comenzó a funcionar este sistema de verificación, también muchos usuarios
de transporte de mercancías agrícolas y de otra índole, manufacturas, comenzaron a utilizar más estas carreteras. De manera tal que tomo plena nota de ello. Ya hemos platicado con el gobernador, con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, con el director de aduanas, porque estamos haciendo todo un proyecto de renovación de las estructuras aduanales, particularmente en Nogales, que permita también, mediante una sofisticación tecnológica que hay que hacer, el poder agilizar el paso de mercancías tanto de sur a norte como de norte a sur, con mayores requerimientos de seguridad. Y ahora que mencionan precisamente el Precos de Benjamín Gil, aquí lo que por un lado me comprometo y por otro lado les pido es a que modernicemos o dotemos de nuevos elementos ese Precos. Es decir, si podemos colocar nuevas unidades de detección no intrusiva, llámese rayos X, rayos gamma o las unidades BEXIS o BASIS también como se les llama, creo que podremos romper ese cuello de botella nuevamente. Y desde luego el gobierno federal hará su parte, lo hemos estado haciendo, una buena parte del apoyo económico que se aporta al proyecto Iniciativa Mérida es precisamente la de dotar a nuestro país de estos mecanismos no intrusivos de detección de mercancías ilícitas o de personas que se aplican y evitan sin mover la carga de un tráiler o sin abrir la caja de refrigeración del tráiler poder detectar su contenido. Creo que la clave es que en esa estación podamos ampliar la capacidad de detección no intrusiva y haremos un esfuerzo del gobierno federal, ya sin esperar los recursos de Iniciativa Mérida, de parte desde luego de las propias autoridades comerciales y aduaneras, pero también me permito sugerir al sector productivo de Hermosillo que tal vez busquemos un esquema también de participación público-privada, en la que aceleremos el trámite, que no tengamos que esperar todos los trámites que tiene que cuidar la autoridad en materia de regulación, de licitaciones, de reglamentaciones, impugnaciones, etcétera, y que quizá con la participación del sector privado podamos o pagar o tal vez financiar por lo menos una parte de estos nuevos equipos que van a agilizar notablemente la circulación carretera. Son equipos asequibles que si se instalan y hacemos un esfuerzo combinado sector público, sector privado, podemos romper lo que creo que es el principal obstáculo de su modernización, que es el tiempo. Si lo podemos hacer inmediatamente, se va a agilizar notablemente este tema. Vuelvo un poco a mis notas iniciales. Sé que gracias al trabajo duro y al compromiso del sector productivo de Sonora y de todo México, nuestro país no solo enfrentó y libró, no solo superó una de las crisis económicas más severas de la historia, desde luego la más severa que nosotros aquí presentes tengamos registro, sino que por una parte lo hicimos con menores costos sociales, menores costos en materia de desempleo o pérdida de viviendas, por ejemplo, que lo que se registró en 1995, sino que además estamos retomando y de veras con paso firme la ruta del crecimiento, que es un objetivo que nos habíamos impuesto para este año. Hay muchos datos que así lo confirman. Primero, las expectativas de crecimiento económico para México se siguen modificando. Yo recuerdo que más o menos por mayo, junio del año pasado, se preveía que si bien nos iba para México este año íbamos a crecer al 2%. Hoy, hace 2 semanas, el Fondo Monetario Internacional volvió a revisar la expectativa de crecimiento sobre México hacia arriba y hoy ya ubica la expectativa de crecimiento de México para este año en 4.5% del Producto Interno Bruto, una cifra bastante interesante. De hecho, ya el PIB del primer trimestre del año ya registró un crecimiento de 4.3%, es la primera cifra positiva en 5 trimestres, lo cual habla precisamente del repunte económico. Y otros indicadores más recientes también reflejan que esa tendencia continúa, con todos los vaivenes que se siguen presentando, como ustedes saben, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, que han sido muy drásticos recientemente, ¿no? Por ejemplo, el indicador global de la actividad económica registró un crecimiento anual de 7.2% en abril, que es el más alto desde el 2008. La actividad industrial creció 8.4% anual en el mes de mayo, y ahí destaca, por ejemplo, las manufacturas, en lo cual Sonora es muy competitivo, por cierto, con un crecimiento anual del 14%.
Y finalmente las exportaciones, que forman una buena parte, un buen componente del sector productivo en Sonora, crecieron en mayo 44% en términos anuales, que es el mayor crecimiento de exportaciones en México desde hace 15 años, lo cual ha permitido que México aproveche la ganancia de competitividad que finalmente los ajustes que tuvimos que hacer en la crisis nos permitió tener. Hoy, por ejemplo, aunque las exportaciones mexicanas a Estados Unidos habían venido decreciendo como porcentaje del pastel, como se dice, en Estados Unidos habíamos venido perdiendo contra los chinos, los indios, los brasileños. Hoy las exportaciones mexicanas, desde el año pasado para acá, han venido creciendo como porcentaje de las importaciones de Estados Unidos. Llegamos a estar en 9% de esa proporción y ya registramos entre enero y mayo de 2010 12.2%, es decir, hemos ganado contra otros exportadores de Estados Unidos, lo cual es el mayor porcentaje registrado en los últimos 10 años para México. Otra buena noticia es el empleo. En el primer semestre de 2010, al mes de junio, se generaron en todo el país más de 500,000 de nuevos empleos. Y cuando digo nuevos empleos, no es como si fuera una encuesta que hacemos, es simplemente de la gente que se registra en el Seguro Social con su cuota, con su nombre, con su cuota obrero patronal, le restamos la gente que se da de baja en el Seguro Social y lo que queda neto, eso es lo que consideramos nuevo empleo. Es decir, más de 500,000 de nuevos empleos en medio año, lo cual constituye también una de las cifras de crecimiento del empleo más alto que se tenga registro en el país. Es quizá la tercera más alta desde que se tiene registro en México por cifras del Seguro Social. ¿Cómo están las cifras aquí para Sonora? Primero, en la última quincena, esto ya es del mes de julio, se crearon en Sonora 1,950 puestos de trabajo, lo cual suma cerca de 26,000 nuevos empleos generados en Sonora este año. Es decir, es un estado que está claramente también siguiendo este índice de recuperación. Algo que nos preocupa mucho, que la economía comience a recuperarse, pero que la gente no lo perciba, no lo crea y en consecuencia no compra. Y al no comprar, evita que crezca el mercado interno, que es el otro gran motor de nuestra economía. Si la gente que puede cambiar un refrigerador no lo hace porque tiene miedo de qué va a pasar, la que quiere cambiar un coche no lo hace por la misma razón, la que puede y quiere cambiar de casa, por ejemplo, tampoco lo hace, y eso frena la demanda interna y con ello frena uno de los dos motores, uno es el externo y otro es el interno de la economía. Es importante, por ejemplo, cifras en este respecto del índice de confianza del consumidor. El índice de confianza del consumidor todavía está por debajo de lo que teníamos antes de la crisis, por lo cual es importante generar confianza en los consumidores para que se pueda reactivar más rápido el mercado interno. Aún así, el índice de confianza el mes pasado, en el mes de junio, pasó de 81 puntos, digamos 100 es la referencia antes de la crisis, de 81 pasó a 87.5, lo cual nos refleja sí una recuperación, pero necesitamos ir más a prisa. También se había dicho que como consecuencia de los cambios fiscales y de precios de algunos bienes públicos, se iba a tener una inflación muy alta para este año. La verdad es que ese temor afortunadamente no se confirmó, de hecho se disipó. Llevamos 3 meses seguidos en que el índice de precios en México no sube, al contrario, ha bajado el promedio durante 3 meses seguidos. Y hoy tenemos una inflación anual que es del 3.69%, muy por abajo incluso de las cifras de 5 o 6% que se habían pronosticado para este año. En fin, mi tema, amigas y amigos sonorenses, es que esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto de todos, del gobierno desde luego, el gobierno federal, del gobierno estatal, en este caso el de Memo Padres, de los trabajadores, también hay que reconocer
que la parte sindical ha puesto su parte, ha hecho un esfuerzo significativo, pero desde luego de empresarias y de empresarios como ustedes, que le apuestan a México a pesar de la adversidad, que supieron hacer los ajustes que se requerían hacer en un momento de dificultad y que están, desde luego, en oportunidad de aprovechar esta recuperación. ¿Qué otras cosas podemos hacer y estamos haciendo para apoyar al sector productivo de Sonora? En primer lugar, un fuerte impulso a la construcción de obras de infraestructura. Sabemos que Sonora, por su posición geográfica, tiene grandes ventajas para el comercio internacional. Estamos tratando de aprovecharlas, estamos tratando de aprovechar la ventaja que significa tener acceso por tierra al turismo con mayor actividad en el mundo todavía, que es el turismo americano. En el 2010, por ejemplo, estamos invirtiendo más de 1,600 millones de pesos para obras carreteras en el estado. Ya hemos puesto algunas en marcha, por ejemplo, la San Luis Río Colorado Mexicali, y seguimos avanzando en otros proyectos, la de Caborca San Luis Río Colorado, que sería como una continuación de aquella, la costera de Sonora para la parte del Mar de Cortés, y dos obras importantes que son los libramientos tanto de Hermosillo como de Ciudad Obregón. Aquí el gobernador ha mencionado, y con toda razón, el tema de la autopista Estación Don Nogales, y ahí tenemos un compromiso muy claro y lo vamos a cumplir. Estamos ya impulsando de manera conjunta con el gobierno estatal su modernización y va a ser una obra de gran relevancia para la actividad económica local y nacional. Otras obras de infraestructura con participación privada ciertamente, pero promovidas, auspiciadas. Una la constituye el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, que ciertamente vine a inaugurar en alguna ocasión en Peñasco. El nuevo muelle de cruceros de Guaymas para auspiciar la actividad turística también. Por otra parte, amigas y amigos, y aquí también quiero mencionar el tema que me mencionaron de el gas natural. Yo comparto esa visión. Si ustedes observan, el desarrollo industrial llega hasta donde llega el gas natural. Muchos estados del norte, por ejemplo, o ciudades muy importantes, Monterrey mismo, y Juárez, o Reynosa, Chihuahua, aquí mismo Hermosillo, explican el componente de desarrollo industrial por su acceso al gas natural. Al sur, tanto el sur de Sonora como Sinaloa, Nayarit, pueden tener otro tipo de actividad económica preponderantemente primaria, es decir, agrícola o minería, pero no el desarrollo industrial que se merece. Y ahora yo estoy convencido que tenemos que extender la red de gas natural hasta donde sea posible alcanzar en el país. Ya en el sur estamos poniendo una regasificadora de gas natural en Manzanillo, que está en construcción, yo espero poderla inaugurar, y esa va a permitir traer gas natural por barco en el Pacífico para inyectarle gas natural del Pacífico hacia el centro del país, básicamente hacia Guadalajara, y conectar, digamos, el tubo, el ducto, no solo el que viene de la zona de Burgos, allá de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, sino también del sur, de Tabasco, de Veracruz, y poderlo interconectar. Y creo que nos falta interconectar precisamente o ampliar la distancia de los ductos que vienen de la frontera y que traen gas de Estados Unidos, tanto el que viene de Nogales Hermosillo, como otros que van de El Paso, Texas, o de Ciudad Juárez a Chihuahua, etc. Otra variante que tiene que hacerse es poder traer gas natural por mar a algún punto costero, en este caso lo estamos haciendo en Manzanillo, pero también pudiera ser en Guaymas, por ejemplo, o en Mazatlán. Aquí la clave, amigas y amigos, es la viabilidad financiera de hacer una operación que son sumamente costosas. Y quizá lo que necesitamos es buscar cuáles serían los contratos ancla, los contratos de suministro de gas de largo plazo con la industria que permitieran precisamente la provisión de gas natural. Es un proyecto de muy largo plazo, yo debo decirlo, son obras que tardan años en construirse, pero sí es importante ver de qué manera podemos aterrizar este tipo de proyectos. El dato relevante que hay que darnos por ahora es que se trata de inversiones financiables desde el sector privado, porque el gas natural, por el proceso de apertura que se ha hecho precisamente en el sector energético,
es una inversión que está al alcance del sector privado, no solo del sector público, y del sector privado no solo nacional, sino internacional. Entonces busquemos los proyectos y con mucho gusto colaboramos en este tema. En tercer lugar, en materia de infraestructura, de apoyo económico, es el apoyo a las pymes. Aquí en Sonora se han detonado créditos por 2.900 millones de pesos a pymes, el triple de la derrama crediticia del todo el sexenio anterior, y el apoyo a las empresas sonorenses ha alcanzado a 5.500 de ellas. El cuarto es una reforma regulatoria que permita facilitar la actividad empresarial. Estamos queriendo eliminar trabas para el sector productivo de Sonora. Hace unos días presentamos un conjunto de medidas de simplificación tributaria, por ejemplo, quitar la declaración anual de IVA y al revés, quitar la declaración mensual del YETO, lo cual facilita, por ejemplo, quita trámites, lo cual es una ganancia. Sé que hacen falta más, pero esa es la ruta que llevamos ahora. En cuarto lugar, estamos trabajando fuertemente para brindar certidumbre jurídica y seguridad pública a los habitantes de Sonora y de todo el país. Y precisamente para ello yo me he estado reuniendo con actores políticos, económicos y sociales del país para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Porque amigas y amigos, es una tarea que no solo corresponde al gobierno federal, y menos es una tarea solo del presidente, como la han querido ver o describir algunos. Es una tarea de todos los mexicanos y especialmente nos corresponde a las autoridades de todos los niveles hacer nuestra parte. De los ciudadanos, desde luego, no les corresponde por sí mismos enfrentar a los criminales, pero de los ciudadanos sí pedimos apoyo y comprensión para seguir adelante con esta lucha contra la criminalidad. Y de otras autoridades y actores políticos pedimos corresponsabilidad, porque, insisto, es una tarea que tenemos que enfrentar en conjunto. Afortunadamente, con el gobernador Padres hemos tenido una plena coordinación y en la estrategia de fortalecimiento institucional, que implica modernización y depuración de cuerpos policíacos y ministeriales, tenemos que ir adelante en todo el país, no solo a nivel federal, sino, y fundamentalmente diría yo, a nivel estatal. Y por otra parte, complementarlo con una parte integral que implica una política preventiva muy activa en materia de educación, de salud, de cuidado de escuelas, de abordar el tema de adicciones como un problema de salud, de generar una cultura de legalidad y sobre todo de contar con la participación ciudadana que nos impulse a todos a trabajar. Yo estoy seguro, amigas y amigos, que con la participación decidida de los tres poderes de la Unión, es decir, el legislativo que está trabajando sobre leyes que necesitamos para enfrentar el problema, el Poder Judicial que también requiere de una depuración y revisión integral de sus integrantes, y del Poder Ejecutivo desde luego, y de los tres órdenes de gobierno, del sector privado, de la sociedad en su conjunto, podremos poner un alto al crimen organizado y asegurar la prevalencia del Estado de Derecho. Porque solo garantizando la ley y el orden vamos a poder lograr más inversión, más crecimiento y, sobre todo, seguridad para nuestras familias. Tengan la plena certeza, amigas y amigos sonorenses, que el gobierno federal seguirá trabajando fuertemente por el crecimiento, por el desarrollo y por el progreso de Sonora. Finalmente, también comentando puntualmente a una referencia hecha insistentemente por ustedes, estoy plenamente consciente del gravísimo problema de falta de agua que afecta Hermosillo, no de ahora, sino de hace tiempo. De que su dimensión es tal que las soluciones parciales que se han hecho aún no terminan por resolver el problema y las cambiantes circunstancias ambientales la han agravado. Al respecto, quiero decirles que Sonora, y en particular la ciudad y el municipio de Hermosillo, cuentan plenamente con el respaldo del presidente de la República para resolver este importantísimo problema del suministro del agua potable. México está organizando la COP16, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, en cuyo tema, desde luego, uno medular es el del agua. Y simplemente quiero refrendar principios que son universales
que no son simplemente ideas del presidente de México, sino que son principios universales de política pública y yo diría que hasta de sentido común para resolver este problema que es universal también, porque esta escasez de agua se está presentando en todo el mundo, en mayor o menor medida. ¿Cuáles son estos principios? Primero, el agua escasea y escaseará aún más. Segundo, ante la escasez del agua y sus diversos usos, el agua potable para consumo del ser humano debe tener prioridad sobre cualquier otro uso del agua potable, incluyendo el uso agrícola e industrial. Tercero, el reto que tenemos ahora es poder aumentar la disponibilidad de agua potable para consumo humano sin demeritar o degradar el uso para otras actividades, que como me ha explicado el gobernador y he estado cerca de los análisis respectivos, ese es el objetivo que entiendo se plantea el proyecto Sonora. Es decir, cómo aumentar la disponibilidad de agua potable para Hermosillo sin afectar las actividades económicas, especialmente las agrícolas en el estado de Sonora y concretamente del distrito 041 del Valle del Yaqui. Y eso es lo que yo comparto, cómo sin menoscabo de la actividad agrícola tan importante de Sonora podemos aumentar el caudal para que la gente de Hermosillo y de otros municipios, porque no solo para este municipio, pueda disfrutar o pueda tener el agua potable que necesita para vivir, no para regar una parcela, no para echar a andar una fábrica, simple y sencillamente para su consumo personal y su consumo familiar. Y cuarto, dentro de las opciones técnicamente viables para resolver este problema, que aumente el caudal para consumo humano sin demérito del uso de otras actividades agrícolas o industriales, que es el objetivo que se ha marcado, es importante escoger aquella que tenga el menor costo para los contribuyentes, que finalmente serán quienes tengan que asumir de alguna u otra manera estas actividades. Sé que se está trabajando en ello. Los conozco a ustedes, amigas y amigos empresarios, conozco al gobierno del estado, al gobernador, y sé que su empeño está, primero, marcado sobre una necesidad seria, real, existente. Y segundo, sé también que nadie ni remotamente buscaría una opción que no fuese seria para resolver el problema. Y en eso le reitero, para resolver el problema del agua, yo estoy con Hermosillo y habremos de resolverlo juntos, porque no es solo un problema de los hermosillenses, yo lo tomo como un problema medular de los mexicanos, donde quiera que sea que falte este vital líquido. Así que, amigas y amigos empresarios, simplemente y para concluir les digo, primero que México está en la ruta de la recuperación económica y lo que tenemos que hacer ahora es apretar el paso, forzar más la competitividad del país y aprovechar las enormes ventajas que México tiene. El objetivo ahora no es solo recuperar la economía, sino hacer que la economía en su recuperación también se sienta en el bolsillo de la gente que aún no lo está percibiendo. Segundo, que Sonora cuenta con el presidente de la República. Estamos ante una gran oportunidad para crecer y en eso les pido que me cuenten como uno de ustedes para poder trabajar juntos, para resolver los problemas medulares, señaladamente el del agua, para enfrentar desafíos tan importantes como el de la seguridad y para lograr el desarrollo humano pleno que todos queremos para Sonora y para México. Yo les aprecio enormemente el que nos hayamos reunido y cuentan, tengan la plena seguridad, con el presidente de la República para sacar adelante al estado de Sonora. Muchas gracias.